Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Muy bien. La palabra del Señor nos habla del servicio del cristiano, ¿no? Que cómo debemos presentarnos delante de Dios, como dice la palabra. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo que es sensato, ¿no? Y este es el servicio que el Señor nos pide. Dice que nos presentemos para un sacrificio vivo, no muerto, ¿no? Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y eso lo produjo el Señor cuando venimos. Al Señor comenzó un cambio en nuestra vida, y esto nos enseña, nos muestra que tenemos que estar a la altura de lo que es el llamado de parte de Dios. Tenemos que tener conciencia que fuimos llamados para servir. Tenemos que tener el conocimiento y saber que el Señor nos llamó para ser útiles en la obra, ¿no? Y esto es lo que nos dice la palabra, que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a las costumbres mundanas ni a la vida que el mundo vive. ¿Por qué? Porque no somos de esta tierra, somos ciudadanos de los cielos, ciudadanos celestiales, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Este sacrificio vivo, que nos presentemos cada día, como dice la palabra, como un cuerpo, como un sacrificio vivo, que sea agradable a la presencia del Señor. Dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Es justamente agradable y perfecta, ¿no? Y conociendo, dice la palabra, también el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque el mundo, como está, dormido. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, estamos avanzando en el tiempo, y este conocimiento que nosotros tenemos lo tenemos que usar, ponernos al servicio del Señor, sabiendo que los tiempos se van acortando y la venida del Señor es pronto, ¿no? Entonces debemos usar toda esta renovación, todo este cambio que el Señor está usando, está produciendo en nosotros, para que estemos en la voluntad de Dios. Como decía la palabra, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Dice, como un cuerpo en Cristo, con diferentes funciones, claro. Hay diversidad de dones, diversidad ¿cómo es? Situaciones, que el Señor nos llamó y nos dio dones justamente para usar en la obra de Dios. Y a veces pareciera que no los tenemos, pero si el Señor nos llamó, nos proveyó lo que sea necesario, lo que es necesario para ser útiles en su obra, ¿no? Dice la palabra que fuimos llamados para vencer, ¿no? Como decía en un comienzo, cuando
vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en los comienzos, ¿no? Pero le decía, pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Para vencer, para tomar victoria contra el enemigo, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en claro que el Señor nos llamó sabiendo, hermanos, que tenemos por delante una tarea, ¿no? Así que, como dice la palabra, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, cada uno tiene un motivo, un porqué. O si en el servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea, cada uno debe cumplir su parte, porque somos parte de un cuerpo donde hay varias funciones, ¿no? Y cada uno de nosotros cumple una función de este cuerpo enorme de la iglesia. Entonces debemos cumplir nuestra parte para que la iglesia funcione, si no va a tener alguna falencia. Como dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces todas estas cosas son los consejos del apóstol Pablo para la iglesia en Roma, ¿no? Diciéndole que era necesario presentarnos cada día delante del Señor, ¿no? Con un espíritu de mansedumbre, de paz, sabiendo, hermanos, que esto nos pide Dios, este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, no vivir conforme al mundo nos enseña, nos muestra. El modelo del mundo, hermanos, es un modelo viciado, que está, por supuesto, es una vida condenada a ir al infierno, condenada a morir. Pero el Señor nos ofrece el camino de vida, una vida perfecta. Así que, hermanos, pienso que cada uno de nosotros estamos conscientes que estamos en la mano de Dios. Como dice acá también, diga pues por la gracia que me da cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno, hermanos, fuimos llamados y nadie más que otro. Si el Señor nos llamó es para hacer un trabajo, ocupar un lugar dentro de su viña, ocupar un lugar dentro de este gran casa, de esta gran obra que es la iglesia, ¿no? Y si el Señor nos llamó, hermanos, es porque es necesario acudir al llamado y presentarnos cada día delante del Señor. Sabemos, hermanos, que, como dice la palabra, así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea que todos somos necesarios. Algunos haremos un trabajo de menor medida, otros de mayor responsabilidad. En fin, hay diferentes trabajos que el Señor repartió conforme a su divina y santa voluntad. Y por eso, hermanos, debemos estar agradecidos del Señor, que fuimos llamados para cosas importantes, que nada menos y nada más que la obra del Señor. Así que, hermanos, esto quería mostrarles, que realmente esto, como dice luego, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todo esto está en el versículo siguiente, ¿no? Dice, amaos los unos a los otros. Dice, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, hermanos, fuimos llamados para cosas importantes y tenemos que estar gozosos de saber que Dios nos ha mirado, que Dios ha visto algo en nosotros y nos llamó. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga en esta pequeña y breve reflexión que quiero dejar hasta acá. Dios los bendiga. Amén.